¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienes? ¿O alguien en esta tierra se ha atrevido a juzgar tu apariencia, tus creencias? Mi nombre es Arisleida Rojas, directora de Roa Dance School, y te invito a que tomes tus apuntes y te pongas súper cómoda para descubrir nuestra verdadera identidad a raíz. Cuando escuchamos hablar del tema de la identidad en lo que es la doctrina cristiana, escuchamos todo en cuanto a que somos hijos de Dios, somos una piedra viva, heredero de Dios, embajadores de Cristo, a la imagen de Cristo, nueva vida, ciudadano del cielo, resucitado. Somos hijos de la luz, unidad en Cristo, libres en Cristo, somos perdonados en Cristo. Todo esto es válido. Pero ¿qué tal si vamos a ir un poquito más profundo de lo que es en realidad nuestra identidad? Según el diccionario, la identidad es circunstancia de ser una persona en concreto, no otra. Es ser determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otros. Es lo que te permite que alguien se reconozca a sí mismo. Y la palabra identificación es probar que algo o alguien está supuesto a ser lo que es. Entonces, dice su palabra en Salmos 22:10. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de tu madre eres mi Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el principio hay una identidad destinada para ti. Ahora bien, ¿cómo podemos estar conscientes de nuestra identidad? Para esto necesitamos de nuestra conciencia, de nuestra memoria, porque sin ella es imposible saber quiénes somos. De hecho, cuando una persona pierde la memoria, automáticamente pierde su conocimiento, no sabe quién es, no recuerda su nombre, no recuerda de dónde viene. Y si evaluamos los tipos de identidad según la humanidad, ¿qué es lo que dicen? La identidad cultural es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que definen a esa persona. Y la identidad personal es un conjunto de características que demuestran que uno es uno mismo, no otro. Es lo que te define como ser único y parte de esa humanidad. Entonces, ¿cómo obtenemos nuestra identidad? Adquirimos una identidad por nuestra pertenencia a esa familia o a ese grupo social. Los factores externos, así como tu familia, tu comunidad, tu país, tu entorno, los medios de comunicación, las modas, las tendencias, etc. Por igual tu nacionalidad, tu lengua, tus tradiciones, son rasgos culturales que dan un mensaje directo de quién eres tú o de quiénes somos. Vamos a evaluar. Si tomas un momentico, tu cédula de identidad. ¿Qué es lo principal remarcable en tu cédula de identidad? Si te das cuenta, lo primero es que define de qué nación es esa certificación. Habla de dónde vienes, qué nación estás representando.
enseguida demuestra o muestra tu nombre, tu apellido, tu nacionalidad, etc. Eso es muy, muy importante. Pues, ¿qué es en realidad una nacionalidad? Una nacionalidad es la pertenencia a un estado o una nación, que lo conlleva una serie de derechos y deberes políticos y sociales. ¿Qué es el apellido? El apellido es la parte del nombre con la que se definen las raíces de procedencia de una persona y que se transmite de padre a hijo. Escucha bien. En general, el primer apellido de una persona corresponde al primer apellido del padre y el segundo, así, corresponde a la madre. Si podemos verificar todo lo que la humanidad puede describir como una identidad, es todo lo que encierra, todo lo que forma parte de tu nación, de tus creencias, de tus costumbres, de tu familia, de tu lengua, de esa nación a que tú representas. Es imposible que tú seas de tal nación y que parezca o que te pueden confundir con otros, pero nunca jamás tus creencias, tu actitud, lo que te representa a ti va a negar de dónde viene. Por eso es importante que evaluemos, que profundicemos en lo que es nuestra identidad. Pero lo más importante es que sepamos cuál es nuestra identidad según nuestra palabra, según nuestra guía de nuestra vida, que es la palabra de Dios. Así es que te invito a que tomes tu Biblia y vamos a verificar algunos pasajes bíblicos de suma importancia que yo sé que van a definir quién eres tú. Ahí nos explica claramente de dónde venimos, quién es ese Padre que nos da ese privilegio de ser hijo y cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes. No se trata de lo que tú aparentas, sino de lo que eres en realidad. Entonces, ¿quiénes somos según la Biblia? ¿O cuál es la verdadera identidad? Para esto necesitamos saber quién es el Padre por el cual obtenemos ese apellido que se traspasa de padre a hijo. Y en 1 de Juan 3 dice: miren, con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Y claro está, cuando una persona en lo natural no conoce a su padre, no crece con esa figura en su casa, no conoce cuál es la raíz de donde viene. Muchas veces, o el 99% de estas personas carecen de cuál es su identidad, carecen del conocimiento de dónde es su familia, de dónde en realidad vienen. Dicen que soy de tal país, pero en realidad no lo puedo admitir porque no sé de dónde es mi padre. Tristemente es la realidad y lamentablemente son casos que pasan día tras día y se multiplican, que las personas no conocen a su padre, por lo tanto es imposible que ellos puedan tener una clara identidad de sí mismo. Entonces, en este caso, ¿quién es ese padre? ¿Cuál es el nombre de ese padre
que nos permite a nosotros ser llamados sus hijos, devolviéndonos así la identidad. Ese Padre se llama Yud-Heh Vav-Heh. Si leemos en Éxodo 3, cuando Moisés estaba en la temporada de que tenía que defender al pueblo de Israel de Faraón, tenía que ir delante de él para que dejara ir al pueblo. Y él le decía en su conversación o en sus oraciones con el Señor, le decía, pero ¿quién me va a enviar? Cuando tú estás aquí, tú dices, pero ¿de dónde vengo? O sea, ¿en nombre de quién yo vengo? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi apellido? Y para eso es necesario saber cuál es el nombre de nuestro Padre, para entonces saber en realidad cuál viene a ser nuestra identidad en Él. Y por eso en Éxodo 3 dice, Éxodo 3:13, pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yud-Heh Vav-Heh, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. La importancia. Sin esto no puedes encontrar tu raíz. Sin esto vas a escuchar miles de opciones de dónde vienes tú, miles de historias de dónde proviene. Pero cuando tú conoces en realidad, cuando tú tienes esa certeza de que tu padre se llama Yud-Heh Vav-Heh, es imposible que puedan arrancar eso de ti porque lo llevas dentro. Tienes tus derechos, tienes tus deberes y eso nadie te lo puede quitar. ¿Te has preguntado qué es un padre? ¿Sabes lo hermoso que es poder contar con esa figura? ¿Sabes lo importante que es tener ese padre a nuestro lado según vamos creciendo, según nos vamos desarrollando? Vamos a ver cuál es la definición de un padre. Dice que es un varón o macho que ha engendrado o que ha adoptado una función paternal. Esto quiere decir que un hombre puede convertirse en un padre por sentido biológico o a partir de una responsabilidad social y cultural que adquiere él al recurrir a la adopción. No es coincidencia. No es coincidencia que esa persona, esa figura, sea un varón, un macho, un hombre que decida adoptar a una persona. Ese es un padre. El que ha adoptado, el que ha engendrado, el que ha tomado esa responsabilidad, ese hombre que ha tomado un sacrificio de por vida para sus hijos. Por eso tenemos el gran privilegio. Ese es nuestro derecho. Y según Romanos 8:15 dice, pues no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos,
por lo cual claman, Abba, Padre. No es cualquiera que puede clamar Abba. ¿Qué es la palabra Abba? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? La palabra Abba es una palabra aramea que significa papá. Y el vocablo Ab, A-B, significa fuente. En hebreo es padre, que es fuente constante de vida. Pues, cuando tú tienes la libertad, cuando tú tienes el derecho de exclamar, de decir con todas tus fuerzas, Abba Padre, es refiriéndote a esa fuente de vida, de donde vienes, de donde provienes tú, de donde vienen tus raíces, de donde están tus raíces injertadas. No es cualquiera que puede ser tu padre. Te pueden vender diciéndote que quizás esta persona, quizás ese hombre puede ser tu padre, pero tus rasgos dicen otra cosa, que es el único que da vida, la única fuente constante de vida. Tú tienes el derecho de exclamar, tú tienes el derecho de decir en cada momento, en cada situación donde tú sientes que solamente esa figura paternal puede atenderte, puede decirte, puede guiarte. Puedes decir, Abba Padre, heme aquí. Solamente en ti encuentro quién soy. Solamente en ti puedo saber quién soy. Y es sumamente importante de que tú lo sepas, de que tú lo practiques y que no te dejes engañar. No te puedes dejar engañar de cualquier mensaje, de cualquier descripción que te puedan dar. Así es que para que tú sepas qué te corresponde, debes de buscar el conocimiento, debes de preguntar de dónde viene. Y por eso dice Gálatas 4:6, y debido a que somos sus hijos, Adonai envió el espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. ¿Por medio de quién obtenemos ese derecho? No porque seamos los mejores, no porque fuimos simplemente elegidos por ser elegidos y no habían otras personas delante de nosotros, no. Fue porque se presentó un sacrificio, se ha presentado un sacrificio y por medio de ese sacrificio podemos obtener ese derecho de ser llamados hijos de Yud-Hei Vad-Hei. ¿Y quién dice eso? En Juan 4:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por medio de mí. Es imposible que tú llegues a tu raíz. Es imposible que tú llegues al Padre si no es por medio de aquel que es el camino, por medio de aquel que es la verdad, por medio de aquel que ha dado todo, que es la vida plena, para que tú puedas llegar hacia tu Padre. Recuerda que sin Padre no puedes obtener ese apellido, ese orgullo que habla de quién eres tú. Y si el camino, la verdad y la vida es lo que yo necesito para llegar al Padre, entonces, ¿quién es ese camino, esa verdad y esa vida? ¿Quién es? Es nuestro Yeshua, nuestro Salvador. En Mateo 1:21 dice, ella dará a luz un hijo y tú le llamarás
Yeshua, que quiere decir Yud-Hei Vav-Hei o Adonai salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La importancia de saber por quién, gracias a quién fui yo adoptado. Ahora, sabemos su nombre. ¿De dónde proviene? Porque cuando me preguntan cuál es mi nacionalidad, automáticamente yo estoy hablando o dejándoles saber a la persona, informándole a la persona cuáles son mis costumbres, cuál es mi lengua, cuál es mi orgullo, qué cargo, qué represento. Por eso es importante de dónde vienes. Yo estoy bien segura que si tú eres de tal país o de tal nación, te molesta o no te gustaría que te dijeran, yo pensé que eras de tal o pensé que era de otra nación. Quizás lo pienses, quizás no lo exprese, pero sé que en tu interior no es algo que te gusta, porque tú te sientes orgullosa de dónde vienes, te sientes orgulloso de lo que tú representas. Por eso es importante saber de dónde venimos. Entonces, ¿de dónde proviene ese Salvador? ¿De dónde proviene Yeshua? Y en Mateo 2:1 dice, Yeshua nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por este tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarle. Entonces, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es su raíz? Es importantísimo. Tienes que anotar estos versículos, léelos para que tú puedas buscar, tú puedas obtener tu identidad, para que tú sepas de dónde proviene. No dejes que te vendan cuento, no dejes que te vendan una identidad diferente a lo que realmente eres, porque entonces van a cambiar completamente, van a distorsionar completamente lo que tú eres, lo que tú tienes que lograr. También es importante dónde creciste, dónde creció ese Salvador, dónde creció Yeshua, el Salvador, dónde creció. Y dice en Lucas 4, 16 al 19, dice, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso, y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Yeshua lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Aquí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor de nuestro Salvador. De esta forma, somos parte de esa misma cultura. Nuestra raíz proviene de nuestro Salvador Yeshua. No importa lo que haya sucedido en el proceso de tu crecimiento, pero lo que tú fuiste de raíz, de donde tú provienes, de tu Padre Celestial, eso es lo que te identifica, porque eso es lo que tú portas por dentro. No es primordial lo que te vendieron, no es definitivo lo que te pusieron sobre la mesa y te dijeron es así. No,
Importante es lo que dice la palabra que tú eres. No importa de que te digan, tú eres una persona muy, hoy estás contenta, mañana estás triste, hoy te sientes que vas a explotar y hoy te sientes bien atormentada. Eso no define tu identidad. Lo que define tu identidad es tu raíz, de dónde proviene, quién es tu padre. Eso es lo principal, eso es lo más importante. ¿Quién es tu padre? ¿De dónde proviene? Así es que debes de guardar este conocimiento, debes de buscar obtener más conocimiento sobre tus raíces. Y quiero que ponga mucha atención en esto. En Primera de Pedro 2, del 8 al 10 dice: además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que lo hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Adonai y por eso se confrontan o se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son real sacerdote, una nación santa, posesión exclusiva de Adonai. Por eso pueden mostrar a otros la bondad del Señor, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en esa luz maravillosa. Antes no tenían identidad, ahora son pueblo de Adonai. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Adonai. Ahora tú eres parte. Ahora, cuando tú reconoces quién es tu Padre, cuando tú testificas quién es tu Padre, cuando tú estás al tanto, cuando tú estás verdaderamente informado de dónde tú vienes, de quizás escuchamos de ese árbol de vida. Esa es nuestra raíz, de donde proviene nuestro árbol de vida. Somos esa nación escogida, somos esa nación santa, somos ese pueblo exclusivo, no somos cualquiera, somos exclusivos del Dios de Israel. Y también algo sumamente importante que dice en Éxodo 19, 3 al 6. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdote y una nación santa. Estas son las palabras que dirás al pueblo de Israel. Puedes tomar esa palabra como que si tú eres ese pueblo o tienes duda de que tú eres ese pueblo. Si tienes duda, la palabra nos enseña que es una identidad nacional. Efesios 2, de 12 al 15 dice: en esos tiempos ustedes vivían apartados del Mesías. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Aquí está haciendo énfasis de que si tú no eras parte de esa nación de Israel, tú no pertenecías al pueblo escogido. Pero escucha, y no conocían las promesas del pacto que Adonai había hecho a ellos.
Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos en Yeshua, el Mesías. Antes estaban muy lejos del Dios de Israel, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre del Mesías. Pues Yeshua mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en el madero derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Ahora bien, eso quiere decir que por medio de Yeshua se nos permite ser parte de ese pueblo, de la nación de Israel, por medio de su misericordia, por medio de la identidad que encontramos en el Mesías o por medio del Mesías. Eso no quiere decir que si tú eres de tal nación, por ejemplo, tú eres mexicano, mexicana, tú eres de cualquier parte del mundo y se te dio la oportunidad de ser parte del pueblo de Israel. Quiere decir que tú tienes más privilegio que esa misma nación. Tú fuiste adoptado. Quiere decir que tú tienes más derechos o más deberes que el mismo hijo natural. Vamos a ver qué dice la palabra. En Ezequiel 37, 21 al 23 dice: Dales este mensaje de parte del Señor soberano. Reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra, desde los lugares donde fueron esparcidos. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en dos naciones o en dos reinos. Nunca más se contaminarán con ídolos, ni con imágenes repugnantes, ni rebelión, porque los salvaré de su apostasía pecaminosa y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Dios. Por medio de esta palabra nos damos cuenta que tú puedes representar a cualquier nación del mundo, pero que gracias a ese sacrificio, gracias a nuestro Salvador Yeshua, podemos ser parte de ese pueblo de Israel. Ya no hay solamente bendiciones o pacto o palabras específicas para el pueblo de Israel. No hay promesa solamente para ellos, sino que tú ahora eres parte de ese pueblo. Ahora bien, recuerda que el adoptado jamás tendrá más privilegios que el mismo hijo. Vamos a ver por qué. Fuimos injertados. ¿Qué significa ser injertados? Es añadir, es introducir. Tú tienes un pueblo de
israelitas, imagínate que tú tienes una vasija y solamente hay productos de cierta marca, pero tu marca, lo que te representa a ti, no está adentro de esa vasija. Pero por la gracia y la misericordia, por esa identidad que nos representa, fuimos injertados en esa vasija juntamente con lo que estaba dentro. Israel estaba dentro. Israel es principal y nosotros fuimos injertados, fuimos añadidos en sus promesas, en el pacto que hizo el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Todas esas promesas nos pertenecen. Todas esas promesas, todo lo que el Señor habló solamente a un pueblo, por la misericordia de Dios, nosotros podemos disfrutar de eso. Pero Romanos 11, 17 al 27 nos enseña: algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados, fueron añadidos. Así que ahora ustedes reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten por haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tú fuiste simplemente adoptado. Te dieron el derecho por la misericordia, pero tú no eres más importante que el pueblo principal. Tú no eres más importante que Israel. Al contrario, de ahí puede nacer nuestra gratitud a nuestro Padre, que por su misericordia fuimos injertados, fuimos añadidos, porque antes no había promesa para ti ni para mí. Antes no existía pacto para mí, porque yo no nací en Israel. Pero ahora yo soy parte de ese árbol. Dice, ustedes son una rama, pero el pueblo de Israel es la raíz. Es de donde proviene todo. Pero qué misericordioso es nuestro Salvador. Qué bueno es nuestro Padre. ¿Ves lo importante que es saber de dónde venimos? ¿Qué nos corresponde? Tenemos millones de promesas. Tenemos un pacto inquebrantable. Eso fortalece nuestra identidad. Eso certifica nuestra identidad. No los comentarios, no lo que supuestamente dejan saber. Es lo que dice la palabra, es lo que dice el Padre, es lo que dice la fuente de vida. Eso es lo que en realidad somos. Y sigue diciendo en el 19. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en el Mesías. Pero tú estás allí porque sí creíste. Así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder. Pues
si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Esto quiere decir que yo no puedo dejar que mi corazón crea orgullo o que puede creer que yo soy lo más importante. No. Aquí dice la palabra que no me confíe de la misericordia. No me puedo dejar llevar de la gracia simplemente porque me dieron el privilegio. Al contrario, yo tengo que cuidar eso más aún que los originales, que el verdadero, que lo que estuvieron antes que yo. No nos podemos confiar de que simplemente todas las cosas van a ser tapadas por la gracia o la misericordia. No, porque dice la palabra que el Señor no es solamente bondadoso, sino que también es severo. Así es que, así dice en el 22, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada del olivo silvestre. Por lo tanto, si Adonai estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar la rama original en el árbol al que pertenecen. Mis amados hermanos, continúa diciendo en el 25, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán al Mesías. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá a Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Así es, que si tú quieres ser parte, si tú ciertamente, verdaderamente acepta cuál es tu raíz, no puedes dejar que crezca el orgullo en tu corazón. Míralo como si fuera esas personas alrededor de ti que te conocen, que eres cristiano o que tienes esa fe, que pueden definirlo como una persona diferente, como una persona que es apartada, como una persona que no anda haciendo las cosas común y corriente que todo el mundo anda haciendo. Eres diferente. Sabiendo eso, no puedes dejar que crezca el orgullo en tu corazón, porque por la misericordia estás allí, porque creíste en el Mesías, estás donde estás. Si aún
tú no conoces a profundidad, si aún tú no tienes la certeza de dónde tú vienes, te pido, te aconsejo y te reto a que busque de dónde son tus raíces. No te lleves de simplemente los consejos o de simplemente algún mensaje simple que te vendan, que te digan, que te lo pongan sobre la mesa muy bonito. Pero es importante que tú tengas la certeza de dónde vienes. Y recuerda, tú fuiste injertado en el pueblo que tiene todas las promesas del mundo. Así es que ya basta de que te juzguen por lo que tú llevas vestido o por la forma en que hablas, porque no es eso lo que define tu identidad. Es lo más valioso, lo más costoso que puede existir. Fue esa sangre que fue derramada en el madero por nuestro Salvador, por el Mesías, por Yeshua, por aquel que fue sacrificado por ti. Ahí está la raíz de tu identidad. Ahí proviene todo lo que eres. De ahí puedes saber cuál es tu propósito. No puedes hablar de propósito si tú no sabes de dónde viene, porque de dónde viene define hacia dónde vas. Por eso es el gran problema que todos conocemos. Personas que vienen al camino de Cristo, como dicen, o de Jesucristo, y que simplemente con el pasar del tiempo vuelven y caen de donde salieron. Es porque en cierto momento nunca obtuvieron su identidad a profundidad. Conocieron solamente la superficie, conocieron solamente lo que le decían, pero no profundizaron, no se aprovecharon de ese gran privilegio, de todas esas promesas, de tomar, de empoderarse, de tener en sus manos esas promesas que fueron dadas al pueblo de Israel, que tú y yo también somos parte de ella. Así es que te reto a que sigas buscando, a que vayas a descubrir todo lo que trata de tu Padre Celestial, todo lo que proviene de las raíces de tu Salvador, Yeshua. Yeshua proviene de la santa nación de Israel. Así es que no te dejes solamente involucrar por las costumbres de tu nación natal o de tu nación natural, pero en lo espiritual es lo que verdaderamente dará vida, dará sentido a lo que eres. No te dejes guiar por lo que tus ojos ven. No te dejes guiar por los que tus oídos escuchan. Busca, profundiza, pregunta, ¿de dónde viene? ¿Qué tan injertada estoy yo en ese árbol? ¿Qué tan importante soy? ¿Qué tanto debo cuidar de ese árbol? Porque tú eres parte de esa nación santa, de ese real sacerdocio. Gracias al Mesías, Yeshua HaMashiach.